cada uno gente, hombres y mujeres llamados por el Señor. Tal vez no has descubierto todavía tu llamado particular, porque hay un llamado general. Estamos todos llamados a cumplir la gran comisión, estamos todos llamados a establecer el reino del Señor, estamos todos llamados a glorificar a Cristo, pero dentro de ese gran llamado hay para cada uno un lugar específico, una tarea especial, y es importante poderla descubrir. Es también factor común para todos que el llamado es a dar fruto. ¿De acuerdo? Y sobre eso quiero que recordemos aquí en la introducción un par de conceptos. El primero, el llamado de todo cristiano es llevar fruto. Qué lindo, ¿verdad? Y si a uno le alegra ver que la plantita de tomate que sembró, o la de frijol, o la de lo que sea, da fruto, pues cuánto más trae alegría el fruto espiritual. Cuánto más trae alegría y gozo, honra al Señor y bendición para nosotros cuando hay ese fruto espiritual. Y vamos a ir, si me acompañas por favor, al libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, otro pasaje extraordinario, donde encontramos lo que muchos llaman la galería de los héroes de la fe. Espero que lo encuentres. Haz el ejercicio, busca en tu Biblia. Si es que no te distraes en el celular, abre tu Biblia y no trajiste la Biblia de papel. Lo importante es que si aparecen los globitos de WhatsApp o lo que sea, los ignores y te enfoques en la Biblia únicamente. No es tiempo de responder WhatsApp, no es tiempo de responder llamadas, obviamente. Como alguien decía, Dios te va a hablar, pero no a través de WhatsApp, ni a través de Facebook, Él te habla a través de su palabra, ¿de acuerdo? Entonces dice Hebreos 11, 8 al 12. Listos, atentos, enfocados. Nos habla de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, ahí está la palabra. Por la fe Abraham ya está con doble A, H-A, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Qué dice? ¿Morando en dónde? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué te parece? Yo he leído este pasaje muchísimas veces y siempre que lo leo me parece una historia extraordinaria. Una historia fascinante, como dije ya, de una persona, Abraham, un hombre, una mujer, Sara, comunes, eran ordinarios en el buen sentido, ¿verdad? Como nosotros, seres humanos, de carne y hueso. Pero que ocurrieron en ellos cosas extraordinarias y realizaron cosas extraordinarias para Dios, porque recibieron de Él un llamado extraordinario. Si eres tan amable, sonríele a tu vecino. Recuerden que sonreír, ¿cómo era? Rejuvenece y embellece. Así que sonríele a tu vecino y dile: tú eres llamado por Dios. Tú eres llamado por Dios, tú eres llamada por Dios, eres llamado por Dios, tú eres llamado, cada uno, tú eres llamado por Dios. No lo digo yo, no lo dice el vecino, lo dice el Señor lo dice, gente, hombres y mujeres llamadas por Dios. Y cuando somos llamados por Dios, como acá está el relato de Abraham, tiene que ver con obedecer, como veremos hoy. Él espera que obedezcamos al llamado. Tiene que ver con creerle, tiene que ver con salir. Tiene que ver con soltar. Lamentablemente la fe cristiana en esta época se ha tergiversado bastante y se ha, yo digo, subvalorado, se le ha quitado su verdadero valor, cuando se le vuelve una fe de conveniencia, una fe de que me vaya bien simplemente, una fe de que ve a la iglesia y te va bien y se acaban tus problemas, ¿verdad? Cuando la fe cristiana tiene que ver con que hay un Dios al que se le honra. Hay un Dios al que se le sirve y que tú y yo hacemos su voluntad y no es la nuestra. ¿Estamos de acuerdo?
Levante la mano que está de acuerdo conmigo. Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, claro que Él nos bendice, claro que Él es bueno. Ahí habla de que Abraham recibió una herencia, recibió bendición. Si te vas para Génesis 12 o Génesis 15 o 17 pasajes que relatan de este llamamiento de Dios para Abraham, Dios le dio promesas a Abraham. Aquí también leemos de las promesas de Dios para Abraham. Pero las promesas que Dios nos da en el llamamiento no son simples promesas de todo bien, ¿verdad? De que no importa, no obedezcas a Dios, haz tu voluntad y Él te tiene que bendecir. No, la bendición es un resultado de la obediencia. ¿Copiaste eso? La bendición, ¿qué era? Resultado de la obediencia. Entonces obedecemos y la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Eso dice la Biblia. Wow, y entonces se puede hacer nomás lo que nos parece y Dios nos tiene que ayudar y nos tiene que bendecir. No, eso no dice la Biblia. Hay un llamado para ti, para mí, y tiene que ver con todo esto. Y quiero que, para cerrar esta introducción con Abraham, nos fijemos ahí que un hombre, dice ahí el relato, muy anciano, en Romanos 4 dice casi muerto de lo anciano que estaba, y su esposa estéril, recibieron el cumplimiento de promesas de Dios, promesas que tenían que ver, toma nota, con los propósitos de Dios. Que esos propósitos de Él, que son eternos y trascendentes, abarcan el suplir nuestras necesidades porque Él es bueno, es un buen papá, abarca que Él nos guarda, que Él nos guía, que Él nos ayuda, claro que sí, pero son sus propósitos de sus planes eternos. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se acuerdan el llamamiento para Abraham, ¿con qué tenía que ver? Que Dios estaba levantando a un pueblo para llevar salvación a todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Para que todas las naciones lo conocieran a Él. Para que su gloria y su gracia llegaran a todas las naciones. Así que este pueblo tendría una tarea, tendría una misión, tendría una responsabilidad. Palabra que hoy a mucha gente no le gusta esa palabra responsabilidad. Pero ¿sabes que bíblicamente el amor en esencia es eso? Responsabilidad. El que realmente ama se hace responsable. El que realmente ama asume responsabilidades y las cumple. Eso es amor. Lo demás es sentimentalismo. Entonces ahí estamos ya. Y este hombre y su esposa que no podían tener hijos, y por favor quiero que en este momento pienses en algo que para ti es imposible. Hagamos, me encantó Luis ese ejercicio de esos ejercicios. Hagamos ese ejercicio. Piensa en algo ahora que para ti es imposible. A lo mejor algo que tú necesitas o quisieras, pero para ti es imposible. O algo que tú ya sabes que Dios quiere que hagas, pero para ti es imposible. ¿Ya? ¿Lo pensaste? ¿Hay algunas cosas que son imposibles para nosotros? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, depende de ti o de mí una nueva Ecuador donde reine Jesucristo y la maldad retroceda, se establezca el reino. ¿Quiénes anhelamos eso? Eso es imposible para nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Di aleluya. ¿Qué fue ese aleluya? Da vergüenza. Qué pena, voy a contar 3. 1, 2 y 3. Eso, se merecen un aplauso por ese aleluya. Ese fue una aleluya de gato entecado. ¿Habían oído la palabra entecado? ¿Un gato entecado? ¿Sabe qué es un gato entecado? Es una palabra colombiana, un gatico ahí, todo así, todo pobrecito el gatico, ¿no? Aleluya. Molestándolos. Entonces, imposibles. El llamado de Dios siempre tiene que ver con cosas extraordinarias, sobrenaturales, que vienen e influyen y transforman lo natural que Él quiere realizar a través nuestro. ¡Qué hermoso! Y ahí sí, como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Para que Él se acuerde de nosotros y más, para que Él haga algo a través nuestro. ¿Qué te parece? Y es tan hermoso y tan grande su amor que Él quiere hacerlo a través nuestro. Podría hacerlo sin nosotros. Habría gente más hábil, más capaz, seguramente, pero Él en su gracia elige hacerlo a través nuestro. ¡Qué lindo! Llamados por Dios. Y luego dice, en la otra frase de la introducción, cuando los pámpanos, es decir, las ramas, tú y yo, estamos saludables, ¿qué sucede? Se produce fruto abundante. 3 conceptos principales en esta mañana. El primero, el fruto
del que hablamos aquí, el fruto de Dios, el fruto de los pámpanos en la viña del Señor, es el resultado de la obediencia a Dios. Vamos para Juan capítulo 14, para que leamos algunos versículos de Juan 14, del 15 al 17 en primer lugar. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. ¿Cómo era la aleluya del gato? ¿Entecado? ¿Vieron? Entonces, el fruto es resultado ¿de qué? De la obediencia a Dios. Pero tenemos que tener claro que la obediencia a Dios tiene que ser y solo puede ser en el poder del Espíritu Santo. Si tú o yo, los hijos de Dios, tratamos de obedecer a Dios como debemos hacerlo, debemos obedecer, necesitamos obedecer al Señor, pero si intentamos hacerlo en nuestra fuerza, solo llegamos hasta una buena moral, que humanamente es algo bueno, peor, mala moral, una buena moral, o un legalismo, como creyentes querer por ley, para agradar a Dios, para que no me caiga la plaga, qué sé yo, legalismo, lo cual no le agrada al Señor. Pero si lo hacemos en el Espíritu, ¿vieron lo que dice ahí? Que la obediencia es la expresión del amor. Así que entonces la obediencia, cuando hablamos del amor, obediencia por amor, hablamos de una obediencia en el marco de una relación. Es el mismo sentido de la expresión temor de Jehová. ¿Has leído en Proverbios, por ejemplo? Temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Miedo a Dios? No. Porque dice en la Escritura, en Primera de Juan, que el amor echa fuera el temor. Así que no tiene lugar y Él no quiere que le tengamos miedo. Entonces, ¿cómo así temor de Dios? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Se refiere al amor que le tenemos y por lo tanto le queremos agradar. Dicho de otra manera, temo ofenderle porque lo amo. ¿Sí está más claro? Entonces es la obediencia en el marco del amor. ¿Por qué le quiero obedecer? Porque lo amo. No para ser salvo, porque Él ya me dio la salvación como un regalo. La Escritura enseña que la vida eterna no se gana ni se merece. Es un regalo. Y si es regalo, no se compra ni se merece. Si se compra o se merece, ya no es regalo. ¿Es una compra o es un premio merecido? Entonces, es por gracia. Y lo obedezco y me esfuerzo en agradarlo porque lo amo. Por eso, como veremos en estas 7 semanas, lo más importante es que permanezcamos en una relación de amor. Que crezcamos en una relación de amor. Que lo conozcamos, y déjame decirte que si lo conocemos es inevitable amarlo. ¿Alguien ha experimentado eso? Que al conocerlo, el resultado espontáneo es que lo amas más. ¿Sí es verdad eso? ¿O solo me pasa a mí? Y entre más lo conocemos, fluye desde el Espíritu un amor más grande hacia Él. Y un anhelo más profundo de agradarle. En la libertad de que yo digo, Señor, aunque te fallara, estoy bajo tu gracia. Porque somos salvos, ¿qué dice la Escritura? Por gracia, mediante la fe. Entonces no hay esa paranoia de que, uy, me equivoqué y fallé y ahora voy a perder la salvación. ¿Y qué tal que yo iba toda la vida en santidad y justo al momento que me muero estaba carnal? ¡Pum! Al infierno. Terrible mi vida así. Yo no vivo así la vida cristiana. Yo sé que dice la Biblia que la salvación es por gracia mediante la fe. Y yo me esfuerzo en agradarlo porque soy salvo, no para ser salvo. ¿Queda claro eso? Y qué libertad que nos da eso. Y genera una obediencia por amor y no por miedo. ¿Vemos la diferencia? Por amor y no por miedo. Entonces el fruto resultado de la obediencia. Si lo amamos, y yo sé que lo amamos, tenemos que practicar un amor de obediencia. Y dice entonces que es para esa razón, mire que en ese marco dice él, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué cuando está hablando de que guardemos sus mandamientos porque lo amamos, habla del Espíritu? Habla del consolador. Porque Él mejor que nadie sabe que no podemos obedecerle si no es por el Espíritu.
¿Qué pasó, familia, con esos hombres que eran como tú y como yo? Esos 11 hombres de Mateo 28, ya no estaba Judas. ¿Qué dice ahí? Pero algunos dudaban. Ya habían visto al Señor con él 40 días resucitado y estaban todavía con dudas, imperfectos. Y hasta ese momento, hasta Hechos capítulo 2, para ser más claros, en Pentecostés, todavía ellos inestables, todavía ellos muy frágiles. Pero de pronto algo ocurrió en Pentecostés, algo histórico, que cambió radicalmente las cosas y los cambió radicalmente a ellos. Y el Señor quiere que nos cambie radicalmente a ti y a mí. Que ese cristianismo de hoy por hoy, que es un cristianismo tibio, donde es de vez en cuando y decimos amar a Dios, pero está en un tercer o cuarto lugar porque lo busco o me congrego cuando me queda tiempo y no le sirvo porque tengo mucho que hacer. ¿Qué es eso? Cambie radicalmente eso al verdadero cristianismo, al del amor a Dios, al de la entrega, el amor de busco primero el reino de Dios, al de no le sirvo cuando puedo, si es que no hay nada más importante, sino que Él es lo más importante y servirle a Él es lo más importante. ¿Así funciona o no? ¿Cómo cambió todo eso cuando dice en Hechos 2 que Él derramó el Espíritu Santo? Y sobre esos hombres comunes y ordinarios vino la presencia sobrenatural y extraordinaria del Espíritu Santo. Entonces sus temores, sus errores, sus fallas, todo eso, ocurrió lo que dice Pablo: en lo que soy débil, entonces soy fuerte. Eso en que ellos eran débiles se volvió fortaleza y se levantaron hechos unos tigres. Pasa como mi desayuno de esta mañana. ¿Sabe qué comí esta mañana? No, comí tigre porque era muy grande. No era tigrillo. Yo le dije, pues esto no es un tigrillo, eso es un tigre. Porque estaba grandote el tigrillo. Qué pena si les hago dar hambre. ¿No? Espero que hayan comido algo rico. Y es algo parecido, ¿verdad? Ya no eran esos tigrillos, ahora eran unos tigres de fe, unos hombres de Dios poderosísimos. Esos mismos que dudaban y que temían y que eran todos, se escondían y etcétera. De pronto algo pasó. Se levantaron hechos unos leones, unos tigres. Qué tremendos hombres de Dios. Y todos sin excepción a dar fruto. Daban fruto, daban fruto, daban fruto. Porque lo normal en el creyente es que demos fruto. Y todos los es que fue, que no tengo, no puedo, esto todo queda a un lado porque el Espíritu Santo viene y nos capacita. Entonces ya, del 21 al 23, ahí mismo en Juan 14, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no Iscariote, dice Judas Tadeo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces ahí está, ¿claro, familia? Punto 1, el fruto viene como un resultado de la obediencia en el Espíritu. ¿Ya? Vamos bien, ¿no? Eso quiere Dios, eso tiene para nosotros. Pero número 2, hablamos de fruto interno. Fruto interno. Dice la palabra en Gálatas 5, 22 y 23. Busca por favor en tu Biblia. Gálatas 5, 22 y 23. Les doy tiempo a que lo encuentren. Les doy una esperita que lo encuentren. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Listos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el fruto en primer lugar es un fruto interno. Me encanta. Porque en un mundo y un tiempo como el actual, donde lo que importa es lo externo, lo que se ve, la apariencia, lo que no se ve, se deja de lado. Y según el Señor, lo más importante es lo que no se ve. En los devocionales por ahí les compartía hábitos y disciplinas como dar, como la oración, como el ayuno, que Él dice, no lo hagas para agradar a las personas. ¿Te acuerdas? Y se repite una frase: mi Padre que ve en lo secreto, ¿te acuerdas? Te recompensará. ¿En dónde?
en público. Así que él dice que lo público debe ser un resultado y expresión de lo privado, y que lo que hacemos en privado trae recompensa. Y el mundo hoy pretende decirnos, no pasa nada, si nadie se da cuenta no hay problema. Lo importante es lo público, lo importante es que impresiones, que quedes bien, que caigas bien. Y él dice, no, lo privado tiene recompensa, bueno o malo. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5? Es un fruto interno que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo. Es llamado aquí el fruto interno, es llamado el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el que lo produce, que el que lo genera, es el Espíritu Santo. Ahora te tengo una excelente noticia. Pon tu mano aquí, por favor, en tu pecho. Y declara conmigo esta oración. Dile, Señor, gracias, porque el Espíritu Santo habita en mí. De nuevo, dile, gracias, Señor, porque el Consolador habita en mí. Gracias, Señor, porque no me dejaste huérfano. Me enviaste al Consolador, el cual está conmigo y nunca me dejará. A ver, un aleluya. Esa es una aleluya de tigre, no de gatito entecado. ¿No te parece maravilloso? Está en nosotros. Y eres el que produce el fruto. Entonces no necesitamos tú y yo nuestro esfuerzo para producir ese fruto. Yo siempre digo, ustedes nunca han visto, y si alguien, pues dígame, ¿quién ha visto alguna vez un árbol de naranja o un árbol de limón o una mata de piña pujando para que salga el fruto? ¿Han visto un árbol de naranja? Tratando de que salgan las naranjitas. No, simplemente salen, brotan. ¿Por qué brotan? ¿Cómo brotan? Porque el árbol está bien alimentado, tiene el agua, tiene lo necesario, y el fruto fluye de una manera espontánea y natural. Y es igual con el creyente. No es nuestro esfuerzo y y no ve cristianos tratando de producir el fruto. El fruto lo produce el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra tarea, permanecer, que veremos que consiste en esa relación. Yo lo que tengo que hacer es buscarlo, amarlo, aprender a orar, a conocerlo por medio de su palabra, cuidar la relación, el amor. Y el resultado es el fruto. Efesios 5:18. Puedes buscar, por favor. Y mientras buscas, mira que ese fruto del Espíritu es algo extraordinario. Esos 9 atributos o cualidades. El amor, el gozo, la paz. Por ejemplo, el gozo. Hazme un favor, mira a tu vecino de la derecha y dice, mírale con disimulo la carita, cómo está la cara. Mírale con disimulo, que no se dé cuenta. ¿Tiene cara de gozo? ¿Se le ve el gozo al vecino? ¿Sí se le ve gozoso? Digo que a veces algunos están gozosos, pero lo disimulan muy bien. El gozo del Señor, ¿verdad? Es nuestra fortaleza. Y el gozo se ve en el rostro, eso enseña la Biblia. Y entonces uno anda menos arrugado, por eso dice, como yo insisto, el corazón alegre hermosea el rostro. Sí, se nota en el rostro, en la manera como hablamos, como vivimos, y esa alegría ese gozo genera un entusiasmo, una energía especial, gozo. Bueno, ya están esas 9 cualidades. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego sigue diciendo, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El versículo siguiente. Ser lleno del Espíritu es maravilloso. Entonces era obediencia, pero en el Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Hay que ser lleno del Espíritu. ¿Qué es? Si no estás familiarizado, si no has pasado por el programa de crecimiento en el discipulado de Senfol, ahí aprendemos eso. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y cómo andar o caminar en el Espíritu. Significa ser guiado por el Espíritu Santo, ser capacitado por el Espíritu Santo, ser controlado, dirigido por el Espíritu Santo. Piensa por un momento cómo sería tu vida en todo lo que haces, familia, trabajo, servicio de Dios, en todas las cosas, cómo sería la vida si tú vivieras siempre paso a paso así, dirigido, controlado, capacitado por el Espíritu Santo. Para que sea bien gráfico y sencillo, viviríamos como el Señor Jesús vivió.
Él vivió siempre lleno del Espíritu. Él no hizo uso de su divinidad. Dice que él se despojó. No dejó de ser Dios, pero no hizo uso de su poder de Dios. Y tú dirás, ¿y entonces cómo resucitó muertos? ¿Y cómo sanó ciegos? ¿Y cómo anduvo sobre las aguas? ¿Y cómo? Todo eso lo hizo lleno del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está en ti, que está en mí. Y por eso, ¿te acuerdas que él dice en su palabra? El que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dijo el Señor? No se oye. ¿Qué dijo? Mayores hará. ¡Wow! ¿Sabías eso? Pensemos en las obras del Señor. Fueron grandes, ¿no? Fueron gloriosas, fueron sobrenaturales. Y él dice, el que en mí cree, ¿cómo era? Las obras que yo hago, dice el Señor, él las hará también. Y aún mayores hará, por cuanto yo voy al Padre. ¡Wow! Hijos de Dios. ¿Ven que no estoy exagerando? Una vida como la de él, sobrenatural, haciendo cosas grandes. Muy bien. Ahora, se requiere para esto una entrega total. Romanos 12, 1 y 2 dice, búscalo, espero que lo encuentres. Yo me sé de memoria y no lo quiero decir ni hacerlo delante de ustedes para impresionarlos. No necesito impresionarlos, ¿verdad? Sé que me aman como soy a pesar de mis errores. Quiero hacerlo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor me dio ese ejemplo. El Señor sabía de memoria ciertos pasajes importantes de la Escritura. Y es importante que memoricemos la Biblia. Y algunos se resisten a ese importante hábito. Es súper importante que tomes versículos de la palabra y los memorices. Muy importante. Repítelo. Sí se puede grabar y es muy importante. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Oyeron? Y luego el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder vivir en el Espíritu necesitamos llegar a algo tremendo, pero a la vez muy hermoso, que se llama entrega total. Entrega total. Perdón las damas que diga lo que voy a decir con todo el cariño. ¿Por qué las damas? Porque aunque los varones también amamos, creo yo que para ustedes las damas es más significativo lo que voy a decir. Para una mujer que su amado, su esposo le diga que la ama, para ella eso debe ser igual a me entrego a ti totalmente. ¿O estoy equivocado, damas? ¿Así es? Si un hombre te dice que te ama, ¿tu expectativa no es esa? ¿Que él se entrega a ti con alma, vida y corazón? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, el Señor espera de ti y de mí eso mismo. Cuando Él dice, el que guarda mis mandamientos y me ama, está diciendo, si tú me amas, entrégate. Por eso dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que nos entreguemos de manera plena y de verdad. En serio, ¿verdad? Para mí el ejemplo es muy sencillo. Cuando en Romanos 12 dice esto, os presentéis vuestros cuerpos, y ahí la palabra cuerpo significa vuestro ser, no solamente nuestra área física, nuestro ser. Dice de qué manera. ¿Cómo dice? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué será lo que venía a la mente de un judío? Vámonos a esa época del Señor Jesús en la cultura judía. ¿Qué vendría a la mente de un judío cuando oye la palabra sacrificio? Entrégate en sacrificio. Ellos tenían ahí el templo, todos los días venían y traían los corderitos y ofrecían. ¿Qué ofrecían? Sacrificios. Automáticamente oyeron sacrificios y se acordaron de los corderitos. Se acordaron del templo. De cuando ellos traían, ¿qué traían? Cualquier cordero, el que primero se encontraban. El más flaquito, así como el gatico entecado, todo feito ahí, todo achilado, el corderito. El que ya no le servía, el enfermito. El mejor, ¿no? Y lo traían al Señor y lo llevaban al templo, ¿así era? Y se lo entregaban al sacerdote. ¿Para qué se lo entregaban? ¿Para que fuera su mascota de aquí en adelante? ¿O se lo guardaron un ratito hasta que volviera? ¿Qué pasaba con ese cordero? Moría. Era sacrificado, ¿así es? Era llevado al altar y era sacrificado.
¿Podía el ofrendante, el adorador, al rato decir, Señor sacerdote, qué pena, vengo por mi cordero, es que lo necesito? ¿Qué le diría el sacerdote? Amigo, ya se murió y ya lo levantamos en el holocausto, ya fue quemado por el fuego. ¿Qué quiero ilustrar con esto? ¿Qué nos pasa a ti y a mí a veces? Que le decimos, Señor, te entrego mi vida. Y al rato venimos y la tomamos otra vez, ¿o no? Y hacemos lo que nos parece. ¿Y no dijiste que era un sacrificio? Diría el Señor, ¿no dices que me entregaste tu vida? Te entrego mi familia, Señor, te entrego. Pero son palabras de labios para afuera, porque venimos y volvemos a tomar para hacer lo que nos parece a nosotros. Eso tiene que cambiar. Él dice, entrégate en sacrificio. Y eso no tiene marcha atrás, no tiene reversa. ¿Ya? Es una entrega total. Por eso decimos, para poder dar fruto interno y vivir en el Espíritu, tiene que haber una entrega total, real y definitiva. Yo a los 14 años, les he contado, le entregué mi vida al Señor y se lo dije en serio. Y aquí estoy, 61 años, y le serviré porque yo le dije que le entregaba mi vida, ya no es mía. ¿Cómo era? Ya no es mía, se la entregué a Él. ¿Le has entregado tu vida al Señor? No puedes volverla a tomar. No puedes hacer tu voluntad sino la de Él. ¿Sí queda claro? Bien, número 3. Eso era fruto interno, pero también el fruto externo. Fruto externo. ¿Qué significa fruto externo? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 28. Esto es fascinante, es algo extraordinario y si lo entendemos y lo practicamos. Génesis 1, 28. Cuando el Señor creó al hombre y lo puso allá. Oye, esto me encanta. Y antes de que leas, quiero que levantemos la mano. ¿Quiénes acá queremos, anhelamos, deseamos, necesitamos la bendición de Dios? Levanta tu mano, la bendición de Dios. Ten la mano levantada, no la bajes. ¿Sabes cuál fue la primera bendición que Dios dio al ser humano, a la humanidad? Primera bendición. Aquí está, vamos a leerla. Génesis 1:28. Ya puedes bajar la mano. Y los bendijo Dios. ¿Vieron qué es la bendición? Primera bendición histórica. Primera bendición. Acaba de crearlos, ahí está en el huerto del Edén, y los bendijo. Primera bendición. ¿Cómo fue? Los bendijo Dios y les dijo. Siempre bendecir es de decir, hablar el bien, bendecir. ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. ¿Qué más? Y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que la primera bendición de Dios fue fructificad y multiplicaos. Tenía que ver con que tuvieran hijos. ¿Qué es fructificar? Tengan hijos. ¿Qué es multiplicaos? Que los hijos tengan hijos. Ahí hay multiplicación. ¿Ya? Sencillo. Pero esa fructificación y multiplicación no era solamente física, que tuviéramos hijos y nietos, sino que esa descendencia fuera una descendencia de bendición. En el versículo ahí adelantito, antecitos en el 26, dijo Dios, creamos al hombre, y el 27, a nuestra imagen y semejanza. Él nos creó para su gloria. Él nos creó para reflejar su gloria, su imagen, ¿de acuerdo? Y esa imagen, la gloria de Él, es lo que Él quiere que reflejemos y que reproduzcamos. ¿Ya? ¿Sí me van a entender? Entonces, hijos y nietos. Pero esos hijos y nietos deben ser también una descendencia espiritual. El plan de Dios es que mis hijos físicos y nietos, cuando me los dé el Señor, sean no solo una descendencia física, no solo un linaje físico, sino también un linaje espiritual. Entonces, que yo viva y sea lo que Él me diseñó a su imagen y semejanza, reflejando su gloria, y al tener hijos, ellos también reflejen su gloria, y ellos tengan hijos, ellos también reflejen su gloria. ¿Qué te parece? Hermoso. Ese es el plan de Dios. Por el pecado se rompió, pero en la cruz se restauró. ¿Ya? Así que ahora entonces el fruto externo tiene que ver con que fructifiquemos y nos multipliquemos. Ayer que tuvimos la linda reunión con las personas nuevas, les ilustrábamos 2 Timoteo 2:2, no lo busques, escúchalo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, rápidamente, Eddie, ven por acá, Eddie, por favor, rápidamente, Cristian y Katy, Luchito y Katy, vengan por favor. Entonces, el apóstol Pablo, que escribió Timoteo, le dice a Timoteo:
Timoteo, por favor, de ahí para allá. Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, ¿qué Timoteo había oído de Pablo? La palabra, el evangelio. Esto encarga a hombres fieles, Cris y Katy. Ellos son los fieles e idóneos. Entonces, lo que Pablo oyó, ¿le pasó a quién? A Timoteo, hijo, para que él lo pasara a los fieles e idóneos, para que ellos le enseñaran a Katy y Luchito, que son los otros. ¿Cuántas generaciones ven ustedes aquí? La primera es Pablo, primera generación. Timoteo, segunda generación. Fieles e idóneos, tercera generación. Los otros, que también son fieles e idóneos, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿qué ven aquí ustedes? Varias generaciones. Gracias, pueden regresar. Varias generaciones. Entonces, tiene que ver con eso, multiplicarse, hacer discípulos. Ahora, Lucas 5, el fruto externo tiene que ver con pescar hombres. Pescar hombres. Acompáñame a Lucas 5, del 4 al 10. Y recordemos cómo cuando empezó el Señor a hablarnos de las células de crecimiento, nos habló aquí en Lucas 5, el pasaje de la pesca milagrosa. Quiero que recordemos, y Él nos dijo, junten las barcas y echen las redes para pescar. ¿Recuerdan? Y entendimos que juntar las barcas es armen equipos. Y esos equipos van a echar la red para pescar. Entonces, fruto externo es cuando pescamos hombres. Entiéndase hombres como seres humanos, personas, hombres y mujeres. Ancianos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Y dice la Escritura entonces, Lucas 5, 4 al 10, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra, ¿qué dice? Echaré la red. Wow. ¿Y qué ocurrió? Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. ¿Y qué pasó? Llenaron ambas barcas de tal manera que su red se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y el versículo 10, míralo bien, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Por favor, en el nombre de Jesús, dímele a tu vecino ahí al lado, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador, pescadora de hombres. Dice el Señor, no digo yo. No temas, desde ahora serás pescador, pescadora de hombres. Es el llamado a dar fruto, ¿vieron? Entonces, el fruto externo es pescar seres humanos para Cristo. ¿Cómo se hace eso? Llevándoles el evangelio. Y qué lindo como estamos ahora haciéndolo claro. Cada uno nos pondrá el Señor oportunidades para individualmente presentarle a personas el evangelio. Pero dentro de este marco que nos dijo en Lucas 5, hemos armado equipos de trabajo. Y te vuelvo a invitar a que te unas a estos equipos en las células de crecimiento. Porque en estos equipos estamos haciendo eso. Lanzando la red para pescar. La semana pasada, como les conté, por el mes de la madre, fue hermoso. Y ahora con esta nueva serie vamos a volver a lanzar la red para pescar almas, trayéndolos a Cristo. ¿Qué más es el fruto externo? Hacer discípulos. Mateo 28, ya lo mencioné, la gran comisión. Y de ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mira qué linda promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el fruto externo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Como ya dijimos acá, en varias generaciones. Ahí está, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, a lo mejor ya oíste, ya recibiste la agenda vida aquí en la iglesia, ese primer nivel de discipulado. Esto encarga a otras personas para que ellos encarguen a otros. O ya fuiste al programa de crecimiento, segunda etapa. Esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cómo estamos con esto de fruto? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos pescando almas para Cristo? ¿Estamos haciendo discípulos? Aplicaciones. 3 aplicaciones muy específicas que creo que ya van a aparecer aquí. La primera, obedezcamos al Señor viviendo llenos del Espíritu Santo. Primera aplicación, hagámoslo.
vivamos en el Espíritu. Segunda, desarrollemos una relación de comunión con el Espíritu Santo. Y eso es día a día. Por eso habla de relación. ¿Cómo? A través de la oración y su palabra, diariamente. Te mandamos aquí cada mañana de la iglesia una guía devocional, síguela. No la hagas superficial, abre tu Biblia, ora, busca a Dios. Ten un buen tiempo con Dios cada mañana para que lo conozcas. Y ven a la iglesia, y ven regularmente a la iglesia. Ponlo en tus prioridades para que tu vida espiritual sea consistente y crezcas como un fruto, como un pámpano saludable, y entonces des fruto. Y tercero, anunciemos el Evangelio y hagamos discípulos. Esa es la invitación, familia. ¿Quieres hacerlo? Es lo que el Señor quiere que hagas. Te invito a que lo hagamos. Vale, pongámonos en pie y vamos a orar. Y ese momento que vamos a orar, te animo a que lo hagamos recordando la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? ¿Qué ocurrió? Ponte en pie, por favor. Se pueden quedar sentados los que tengan más de 90 años. Sí, en serio. Como mi suegra. Es apenas entendible, pero si tiene menos de 90, ponte en pie. Parábola del sembrador, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? Lo que ha pasado esta mañana. ¿Qué pasó esta mañana aquí? Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembró el sembrador? Lo hicieron por el Espíritu, por tu palabra, por ti. Aquí estamos. Delante del trono. Porque el Señor a quien adoramos, aquí esta mañana estamos adorándolo, enseña su palabra, es el Dios que habita en medio de su pueblo. Eso a mí me estremece, me llena de gozo. Él habita en medio de nosotros, su pueblo. Y lo que estamos hoy disfrutando desde que llegamos aquí, Él está aquí, donde nos reunimos, donde 2 o 3. Es mucho más que el lugar, es su presencia. Mientras lo alabamos, mientras ofrendamos, mientras recibimos su palabra, en estos minutos de ministración, Él, el Eterno, el gran Yo Soy,
El que estaba allá en ese tabernáculo en el desierto, en medio del pueblo de Israel, un campamento en derredor de ese tabernáculo. Y había una nube gigantesca que cubría todo el campamento. Era la gloria del Señor. Esa misma gloria está hoy aquí en medio de nosotros, sobre nosotros. Y el Espíritu Santo, permíteme percibirlo. Es en el Espíritu, no es con los sentidos físicos. Esa misma gloria, la Shekinah, la gloria del Señor aquí envolviéndonos, la que vieron en el monte de la transfiguración Pedro, Jacobo y Juan. Cuando les fueron abiertos los ojos, dile: Señor, ábreme los ojos del Espíritu para ver más allá de lo físico, de lo natural, esta hermosa realidad espiritual, tu presencia. Y esta palabra, Señor, dile: yo la recibo, yo la atesoro. Ayúdame a no olvidarla, ayúdame a ponerla en práctica, Señor. Dile: Espíritu Santo, allá en el monte Sinaí, tú grabaste en piedras los mandamientos y le entregaste a Moisés para tu pueblo. Dile hoy: Señor, grábalas en mi corazón de manera indeleble e imborrable. Allá en mi espíritu, grábalas, Espíritu Santo, que no se me olvide. Espíritu Santo, haz vida tu palabra en mí. Que yo pueda en realidad entender, revélame que yo fui llamado, que tú me llamas a dar fruto. Que si soy creyente, si nací de nuevo, soy una rama de la vid, soy un pámpano de la vid, que eres tú. Y que lo que tú quieres es que dé fruto, que dé mucho fruto, ese fruto interno, siendo cada vez más como Jesús, produciéndose en mí. Tú lo produces, Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y desde allá, desde dentro hacia afuera, en mi manera de vivir, hablar, en casa, en el trabajo, en todas partes, el fruto del Espíritu. Y entonces yo pueda obedecer, no en mis fuerzas, no simplemente una buena moral, no un legalismo religioso, sino una obediencia en el Espíritu, una obediencia por amor, que no es una carga, que no es un peso, es algo que, por eso dice que su yugo es fácil y ligera su carga, porque es en su fuerza, no en la nuestra. Gracias, Señor. ¿Hay alguna carga sobre los hombros? Suéltala en el nombre de Jesús. ¿Has llegado esta mañana con un peso sobre los hombros? Suéltalo. Una culpa, una preocupación, un fracaso, una batalla perdida, una situación que te asedia. Suéltala en el nombre de Jesús. Y dile: Espíritu Santo, ven y lléname. Ven y lléname. Tal vez necesites decirle: Señor, si algún pecado no he confesado, recuérdame. Porque si hay pecado sin confesar, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Asegúrate, dile: Espíritu Santo, recuérdame, redargúyeme si algún pecado no he confesado. Y si algo te recuerda, confiésalo. Específicamente diciéndole: Señor, este pensamiento, palabra, acción, desobediencia he cometido. Por nombre propio llámalo y dile: te ofendí, pequé. Ira, orgullo, envidia, celos, contiendas, dice la palabra, enemistades, robo, homicidio, que no solo es matar, sino odiar a alguien. Adulterio, que no solo es cometer el acto de adulterio, sino mirar para codiciar a quien no corresponde, a quien no es tu cónyuge. Puedes confesar, reconociendo y a la vez agradeciendo que ese pecado fue llevado en la cruz. Gracias, Señor. Y que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor.
Al momento que estés seguro, segura de que no hay ningún pecado pendiente de confesar, le puedes decir: Espíritu Santo, lléname. Esa declaración incluye: me entrego, me rindo, te entrego el control. Renuncio a controlar yo mi propia vida y te pido que tú la controles. Renuncio a depender de mi capacidad, de mis fuerzas, de mis recursos, y decido depender de los tuyos. Pídele que te llene y Él lo va a hacer. Él promete hacerlo. Llenarte, dile: lléname, inúndame, como un vaso, un recipiente no solo contiene, sino que está lleno del agua. Así tú y yo, llenos del Espíritu Santo. Dile: lléname. Y ya estando llenos, entonces fluye de manera espontánea y espiritual la adoración. Esta hermosa adoración que vamos a cantar es profética. Habla de algo que dice la Escritura, que un día ya en los cielos tú y yo estaremos